Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión discutiremos sobre los cálculos que involucran estequiometría. Comencemos. Los cálculos estequiométricos son aquellos que me permiten calcular la cantidad de reactivo que se consume o de producto que se produce en una reacción química. Y para trabajarlo necesitamos hablar nuevamente de los coeficientes estequiométricos. Hasta este punto hemos venido refiriéndonos a los coeficientes estequiométricos de una ecuación química como la cantidad de moléculas o de átomos que representan los reactivos o los productos en esa reacción química. Sin embargo, también podemos establecer una relación donde podemos decir que estos coeficientes se interpretan como la cantidad de moles de sustancia que están involucrados en una reacción química. Eso quiere decir que entonces podemos hablar a partir de ahora de los coeficientes como si fueran los moles de las sustancias en el proceso. Observemos el ejemplo que tenemos ahora en pantalla, la reacción de formación de agua a partir de hidrógeno molecular y oxígeno. En este caso, ahora podemos establecer que estos coeficientes estequiométricos me indican cuál es la relación de moles que hay entre los reactivos y los productos. Entonces yo puedo deducir varios aspectos interesantes a partir de esa ecuación. Por ejemplo, puedo decir que se producen 2 moles de agua por cada 2 moles de hidrógeno que se consumen. También puedo establecer que se producen 2 moles de agua por cada 1 mol de oxígeno que se va a consumir. Recordemos que en las ecuaciones químicas, cuando no tenemos ningún número delante de la fórmula química del reactivo o producto, entonces vamos a asumir que tenemos un coeficiente estequiométrico de 1. Y también podemos decir que se consumen 2 moles de hidrógeno por cada 1 de los moles de oxígeno que se consumen. Entonces, podemos analizar esto también desde otro ángulo. Observemos la ecuación química, que es la de la reacción de formación del agua. Observemos la interpretación molecular, que es la que hemos venido trabajando hasta este punto, donde tenemos que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Y ahora vamos a añadir la interpretación de cantidad molar. Entonces, en términos de moles, vamos a decir que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Ahora, los cálculos estequiométricos se basan en obtener la cantidad de moles de una sustancia A y convertirlos a la cantidad de moles de una sustancia B. Así nosotros podemos relacionar la cantidad de moles de un reactivo con la cantidad de moles de un producto o la cantidad de producto que se genera a partir de una cierta cantidad de moles de un conjunto de reactivos. Entonces, este proceso lo vamos a hacer mediante conversiones, como las que hemos venido trabajando. En este caso vamos a utilizar un factor de conversión donde vamos a tener los coeficientes estequiométricos que nos indica la reacción. El factor de conversión lo montamos colocando el coeficiente estequiométrico de la sustancia B dividido entre el coeficiente estequiométrico de la sustancia A. Esto multiplicado por la cantidad de moles de A me va a permitir calcular la cantidad de moles de B. Observemos que el principio básico de la conversión se sigue manteniendo. Nosotros vamos a formar un factor de conversión donde en la parte de abajo, en el denominador, vamos a tener a la unidad dada, a los moles de la sustancia que ya tengo, los moles de la sustancia A. Y en el numerador vamos a colocar a nuestra unidad deseada, es decir, la cantidad de moles de la sustancia que queremos obtener, que en este caso serían los moles de B. Y los coeficientes estequiométricos los vamos a obtener a partir de la ecuación química. Eso sí, tenemos que asegurarnos de que la ecuación química esté balanceada. Ahora, el nombre correcto para este factor de conversión es un factor estequiométrico y lo definimos como una relación de las cantidades de 2 sustancias cualquiera que intervienen en una reacción química en base molar. Ahora, un detalle importante que tenemos que recordar cuando hablamos de coeficientes estequiométricos y de factores estequiométricos es que este factor solamente lo podemos construir o solamente lo podemos montar a partir de las relaciones entre moles de las especies. Si tenemos relaciones de masa, nosotros no podemos construir un factor estequiométrico con las masas. Es decir, en las reacciones que vimos anteriormente no podemos decir que 2 gramos de hidrógeno con 1 gramo de oxígeno me van a producir 2 gramos de agua. Esta relación solamente la puedo hacer entre moles. Eso quiere decir que si yo comienzo mi problema con una cantidad de sustancia A en gramos, lo primero que debo hacer es convertir esa sustancia a moles. Y eso lo voy a hacer con la masa molar de A. Ya con la masa molar de A yo puedo utilizar un factor estequiométrico para convertir los moles de A a moles de B. Y finalmente, utilizando la masa molar de B, yo puedo convertir los moles de B a una masa de sustancia B que yo quiera determinar.
Resolvamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos moles de agua se producen en la combustión de 2,72 moles de butano de fórmula C4H10 en presencia de un exceso de oxígeno? En este tipo de problemas, cuando empezamos a resolver situaciones con cálculos estequiométricos, nos vamos a encontrar dos tipos de escenarios. Aquel en el que me dicen que hay un elemento o un reactivo que se encuentra con un exceso y aquel en el que no indican si hay reactivos en exceso. Vamos a comenzar resolviendo primero problemas donde tenemos reactivos en exceso para poder familiarizarnos con el cálculo estequiométrico. En este caso tenemos la reacción de combustión para el proceso con el cual vamos a estar trabajando. Recordemos que en este caso lo que vamos a hacer es relacionar la cantidad de moles de una sustancia a través de su coeficiente estequiométrico con la cantidad de moles de otra. Y observen que el detalle en este caso es que tenemos una relación entre el reactivo butano y el producto agua. Esta es la que tenemos que utilizar. Ahora, en este tipo de problemas, como nos dicen que tenemos una presencia, en este caso, en exceso de oxígeno, quiere decir que nosotros no nos vamos a complicar utilizando al reactivo oxígeno en el cálculo, dado que se encuentra en exceso en el sistema. Esto quiere decir que no va a llegar a agotarse en ningún punto y no me va a condicionar la reacción química. Así que vamos a estar trabajando solamente con el reactivo butano y con el producto agua. Para resolver este tipo de problemas estequiométricos, siempre lo primero que debemos tener es la ecuación química balanceada a mano. Y esta tiene que estar balanceada debido a que si no está balanceada, no vamos a tener las relaciones molares a partir de los coeficientes estequiométricos de manera correcta. Así que siempre debemos asegurarnos de que la ecuación esté balanceada para empezar. Observemos que en este caso, el problema nos solicita que calculemos la cantidad de moles de agua a partir de una cantidad de moles de butano que están en combustión. Este tipo de problemas los vamos a resolver mediante conversiones como las que venimos trabajando. La unidad dada en este caso son los moles de butano. Tenemos 2,72 moles de butano. Lo vamos a multiplicar por un factor de conversión donde tenemos la unidad dada en el denominador y la unidad deseada en el numerador. En este caso, la unidad que deseamos son moles de agua. Este factor estequiométrico lo vamos a completar con los coeficientes estequiométricos que me indica la fórmula. Observen que la relación de la fórmula me dice que por cada 2 moles de butano que reaccionan se forman 10 moles de agua. Entonces yo puedo decir que por cada 2 moles de butano que reaccionan se forman 10 de agua. Y al realizar esa multiplicación el resultado sería 13.6 moles de agua. Y este sería el resultado final de del cálculo estequiométrico del producto agua para este caso. En el ejercicio 2, tenemos que cuando el cianuro de potasio reacciona con ácido se desprende un gas mortal venenoso, que es el cianuro de hidrógeno. La ecuación de ese proceso es la siguiente. Vamos a calcular la cantidad de el ácido cianhídrico en gramos que se formará si una muestra de 0.14 gramos de cianuro de potasio se trata con un exceso de el ácido clorhídrico. Observen que primeramente en este caso tenemos un exceso de ácido clorhídrico, así que no vamos a trabajar con la especie de ácido clorhídrico, todos los cálculos los vamos a hacer trabajando con la especie cianuro de potasio. El primer detalle que necesitamos es tener la ecuación química balanceada. Podemos observar que en la reacción KCN más ácido clorhídrico forma el KCl más el HCN. Tenemos cianuro de potasio que reacciona con ácido clorhídrico para formar el cloruro de potasio y el ácido cianhídrico. Tenemos la ecuación balanceada. Un átomo de potasio en los reactivos, uno de los productos, carbono está balanceado, nitrógeno está balanceado y cloro también está balanceado. Entonces ya podemos empezar a trabajar dado que tenemos la ecuación química balanceada.
Ahora, el segundo detalle que tenemos que cuidar es que en este tipo de problemas todas las relaciones que nosotros vayamos a establecer tienen que realizarse en términos de moles, como ya lo discutimos. No podemos hacer una relación entre los coeficientes hablando de masas. Y observemos que en este caso tenemos una masa inicial. No podemos trabajar directamente con esa masa. Lo primero que debemos hacer es convertirla a moles. Y para hacer conversiones de masas a moles necesitamos las masas molares de las especies involucradas. Así que primeramente vamos a calcular cuáles son esas masas molares para las especies. Tenemos por una parte al ácido cianhídrico y tenemos al cianuro de potasio. Esas son las dos especies que van a estar involucradas en este proceso. En el caso del ácido cianhídrico tenemos un átomo de hidrógeno por 1 gramo por mol del hidrógeno más un átomo de carbono por la masa molar del carbono. Y por último tenemos un átomo de nitrógeno por la masa molar del nitrógeno. Esto nos da como resultado 27 gramos por mol. En el caso del cianuro de potasio hacemos el mismo cálculo. Un átomo de potasio por 39 gramos por mol del potasio. Tenemos el mismo cálculo para los átomos de carbono y tenemos el mismo cálculo para los átomos de nitrógeno. Esto nos va a dar un resultado final de 65 gramos por mol. Una vez ya tenemos calculadas entonces las masas molares, vamos a convertir la masa inicial que tenemos del cianuro de potasio a moles de cianuro de potasio. Lo realizamos mediante una conversión. Tenemos 0.140 gramos de cianuro de potasio por un factor donde tenemos en este caso gramos de cianuro de potasio en el denominador y moles de cianuro de potasio en el numerador. La relación sería 65 gramos de cianuro de potasio corresponden a 1 mol. Recordemos que cuando utilizamos la masa molar para convertir de masas a moles, el número entero de la masa siempre va con las unidades de gramos y a los moles le vamos a poner un 1. Al realizar esta operación tenemos como resultado 0.0022 moles de cianuro de potasio. Ahora sí, con estos moles de cianuro de potasio sí podemos establecer la relación estequiométrica con el ácido cianhídrico. En el caso de la relación estequiométrica para el ácido cianhídrico, vamos nuevamente a volver a la reacción química. Y vamos a establecer que los moles de ácido cianhídrico los podemos obtener también por una conversión. Partiendo de que tenemos 0.0022 moles de cianuro de potasio. Esto lo vamos a multiplicar por la relación de conversión entre moles de cianuro de potasio y moles de ácido cianhídrico. Y recordemos que esta relación molar la vamos a obtener entonces de la relación de los coeficientes estequiométricos de la fórmula. Aquí tenemos que 1 mol del reactivo cianuro de potasio me forma 1 mol del reactivo ácido cianhídrico. Así que es una relación molar de 1 a 1 y esto nos da un resultado de 0.0022 moles de el ácido cianhídrico. Finalmente, el problema nos solicita que indiquemos a cuántos gramos corresponden dichos moles, así que finalmente vamos a calcular la masa del ácido cianhídrico. Hacemos una conversión de masa, tenemos 0.0022 moles de ácido cianhídrico multiplicado por 1 mol de ácido cianhídrico
corresponde a 27 gramos de ácido cianhídrico. Esta conversión viene de la masa molar y obtenemos finalmente 0.0594 gramos de ácido cianhídrico. Y ese sería el resultado final del problema. Hasta este punto hemos venido resolviendo problemas donde se me indica que tenemos un exceso de alguna de las dos sustancias. Sin embargo, también podemos encontrar casos donde no me indican cuál de los dos reactivos es el que se encuentra en exceso. Aquí tenemos que introducir entonces un concepto nuevo que es el concepto del reactivo limitante. El reactivo limitante es el reactivo que se consume primero en una reacción química. Y por lo tanto va a ser el reactivo que me va a limitar el proceso químico que está ocurriendo. Entonces, para poder entender de una manera más clara cómo funciona el reactivo limitante, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Asumamos que queremos preparar sándwiches. Y los sándwiches que queremos preparar necesitan 2 rebanadas de pan, una rebanada de jamón y una rebanada de queso. Entonces, nos vamos para la cocina y buscamos qué materiales tenemos en la cocina. Nos encontramos que en la alacena tenemos 6 rebanadas de pan, tenemos 10 rebanadas de queso y tenemos 5 rebanadas de jamón. Entonces, la pregunta ahora es, a partir de esos materiales que tenemos en la cocina, ¿cuántos sándwiches podemos preparar? ¿Cuál es la cantidad máxima de sándwiches que podemos tener a partir de esa cantidad de material? La respuesta es que el máximo que podemos preparar es 3 sándwiches. Porque a partir de preparar 3 sándwiches, se nos va a agotar primeramente el pan. Observemos que para preparar un sándwich necesito 2 rebanadas de pan. Así que luego de preparar 3 sándwiches ya utilicé mis 6 rebanadas de pan y ya no tengo más pan para preparar sándwiches. Así que si esto fuera una reacción química, nosotros podríamos decir que el pan en este caso es nuestro reactivo limitante. Es primeramente la sustancia o el material que se está agotando primero en el proceso. Y además es la sustancia o material que me está limitando la cantidad de producto que yo puedo obtener. No puedo obtener más de 3 sándwiches porque ya se me agotó mi reactivo limitante, que en este caso es el pan. Entonces, a la hora de traducir esto a los cálculos estequiométricos, nosotros debemos hacer todos nuestros cálculos estequiométricos utilizando el reactivo limitante, debido a que este es el que me indica la cantidad verdadera de producto que se obtiene en una reacción, independientemente de cuánto exceso tenga de las demás sustancias. Así que a partir de ahora vamos a resolver algunos ejercicios donde tenemos que utilizar el reactivo limitante para identificar cuánto producto podemos obtener en una reacción química. Otro factor importante que vamos a introducir es el porcentaje de rendimiento. En este caso, el porcentaje de rendimiento es la relación que existe entre la cantidad de producto que se obtiene en una reacción química, a lo que vamos a llamar rendimiento real, y la cantidad de producto que, según los cálculos, se va a formar cuando reacciona todo el reactivo limitante, que es lo que llamamos entonces el rendimiento teórico. Esto va de la mano con los procesos químicos en términos de lo que ocurre realmente en un laboratorio o en la industria cuando se realiza un experimento. Realmente no se obtiene el 100% de producto cada vez que se realiza una reacción química. Y por eso es importante que nosotros determinemos cuánto rendimiento tiene una reacción química, es decir, cuánto de la sustancia se transformó realmente en productos. Y lo podemos hacer mediante la siguiente reacción: porcentaje de rendimiento es igual a rendimiento real entre rendimiento teórico multiplicado por 100. En el ejercicio 3 tenemos que el óxido nítrico de fórmula NO reacciona inmediatamente con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de nitrógeno, un gas de café oscuro, mediante la siguiente reacción química. Si en un experimento se mezclan 0.886 moles de óxido nítrico con 0.503 moles de oxígeno, vamos a calcular primero cuál de los dos es el reactivo limitante. Y en segundo lugar, cuál es la masa de dióxido de nitrógeno que se produce en dicho proceso. Y por último, el porcentaje de rendimiento si el rendimiento experimental de la reacción fue de 31 gramos. Muy bien. Recordemos que teníamos 2 escenarios cuando hablábamos de problemas de estequiometría. El escenario donde nos dicen que hay un reactivo que se encuentra en exceso y el escenario donde no nos indican si hay reactivo en exceso. En los casos en los que no nos indican si hay
un reactivo en específico en exceso, nosotros debemos hacer un cálculo para determinar primeramente cuál es el reactivo limitante de la reacción, que recordemos es el que me va a indicar la cantidad de producto que se está formando realmente en el proceso. Igual, para comenzar necesitamos tener clara y balanceada la ecuación química. Si observamos esta ecuación química, vamos a notar que no está balanceada. La manera correcta de balancearla es si ponemos un coeficiente de 2 antes del óxido nítrico y un coeficiente de 2 antes del dióxido de nitrógeno. A partir de esto, entonces, vamos a hacer un paso adicional a los problemas que hemos venido trabajando, que es la determinación del reactivo limitante. Ahora, como ya lo hemos discutido, el reactivo limitante es el que me indica la cantidad real de producto que se forma en el proceso y corresponde a aquel reactivo que se agota primero y va a ser, por consiguiente, el reactivo que me genere la menor cantidad de producto. Así que cuando queremos identificar cuál es el reactivo limitante de una reacción, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el que me generaría la menor cantidad de producto si se consume completamente. Para poder identificar esto de una manera sencilla, lo que vamos a hacer es dos cálculos. Vamos a calcular a partir de los dos reactivos que tenemos en el proceso cuánto producto se produce si se consumiera cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer dos cálculos por separado. Primeramente haremos el cálculo de la cantidad de producto que se obtiene a partir del reactivo óxido nítrico. En este caso, se nos indican que hacemos reaccionar 0.886 moles del reactivo. Si este reactivo reaccionara completamente, entonces, a partir de 2 moles del óxido nítrico, se producen 2 moles de el dióxido de nitrógeno. Eso es lo que nos indica la reacción química. Eso nos daría un resultado final de 0.886 moles de el producto. Vamos a hacer este mismo cálculo, pero ahora considerando solamente el segundo reactivo. La cantidad de NO2 que se obtiene ahora a partir del oxígeno. Según esto, tenemos en la reacción 0.503 moles de oxígeno. Según la relación estequiométrica, 1 mol de oxígeno reacciona para formar 2 moles de dióxido de nitrógeno. Ese resultado al final nos da 1.006 moles del producto correspondiente. Vemos entonces que si se consume todo el óxido nítrico, se producen 0.886 moles del dióxido de nitrógeno, mientras que si se consume todo el oxígeno, se producirían 1.006 moles del producto. El reactivo limitante siempre es el que nos produce la menor cantidad de producto. Así que el reactivo limitante en este proceso sería el óxido nítrico debido a que es el que genera la menor cantidad de producto posible en el caso. Una vez tenemos identificado cuál es el reactivo limitante, entonces todos los cálculos los vamos a hacer solamente a partir del reactivo limitante. Ya no vamos a hacer ningún cálculo tomando en cuenta a la otra especie, que sería la especie en exceso. Esto nos lleva entonces ahora a calcular a partir de los moles que identificamos a partir del óxido nítrico cuál sería el resultado de las demás interrogantes. Lo que nos queda del procedimiento se resuelve de la misma manera que venimos trabajando los problemas de estequiometría. Entonces, para la parte B, nos solicitan calcular la masa del producto.
En este caso, para calcular la masa necesitamos primeramente convertir los moles a masa, así que necesitamos la masa molar de la especie dióxido de nitrógeno. En este caso, la masa molar sería un átomo de nitrógeno por la masa molar del nitrógeno más 2 átomos de oxígeno multiplicado por la masa molar del oxígeno. Eso nos deja con 46 gramos por mol. Y con esto podemos hacer la conversión correspondiente si tenemos 0. Si tenemos en este caso 0.886 moles de NO2, vamos a convertirlo a masa. A multiplicarlo por un factor de conversión proveniente de la masa molar. Queremos cancelar los moles, los ponemos debajo de la fracción. Queremos obtener la masa, lo ponemos arriba de la fracción. Tenemos que un mol corresponde a 46 gramos de producto y esto nos da un total de 40.8 gramos de el dióxido de nitrógeno. Y esa sería la masa entonces de producto que se está formando. Ahora, para el tercer enunciado, debemos recordar que por lo general las reacciones químicas no se llevan a cabo en un 100%, por diversas condiciones de proceso. En este caso en específico nos dicen que la reacción química no obtuvo la cantidad que nosotros esperábamos, que es 40.8 gramos, sino que solamente obtuvo 31 gramos. Entonces, con esto vamos a calcular un porcentaje de rendimiento. Recordemos que la fórmula del porcentaje de rendimiento es rendimiento experimental entre el rendimiento teórico y todo esto multiplicado por 100. El rendimiento que nosotros calculamos en el ejercicio siempre es un rendimiento teórico y generalmente nos dan un rendimiento experimental de laboratorio o de proceso. En este caso, el rendimiento experimental serían 31 gramos y lo que nosotros esperábamos obtener, el rendimiento teórico, era 40.8 gramos. Multiplicamos esto por 100 y el resultado en este caso sería 76%. Esto quiere decir que este proceso químico se llevó a cabo solamente en un 76% de su totalidad. Los reactivos solo se consumieron en un 76%. En el ejercicio 4 vamos a considerar la siguiente reacción entre el óxido de manganeso y el ácido clorhídrico para formar cloruro de manganeso, cloro gaseoso molecular y agua. Si podemos reaccionar 74.82 gramos del manganeso con 48.2 gramos del ácido clorhídrico, vamos a calcular entonces cuál es el reactivo limitante, es decir, cuál es el reactivo que se consume primero. Luego vamos a calcular el rendimiento teórico de cloro y finalmente cuál es el porcentaje de rendimiento si el rendimiento experimental es de 15 gramos. Nuevamente vamos a empezar siempre a partir de nuestra reacción química. Nos vamos a asegurar de que esté balanceada. En este caso, si hacemos un chequeo rápido, vamos a ver que no se encuentra balanceada y debemos agregar, para este caso, un 4 antes del ácido clorhídrico en los reactivos y un 2 antes del agua en los productos. Primeramente nos solicitan que identifiquemos cuál es el reactivo limitante. Para identificar el reactivo limitante necesitamos establecer cuál de los dos reactivos produce la menor cantidad de producto. Y para esto necesitamos tener los moles de cada uno de los reactivos. Así que el primer paso va a ser convertir las masas que nos está dando el problema a moles de cada uno de los reactivos. Para este cálculo entonces vamos a comenzar primero obteniendo las masas molares de las especies involucradas, que son los reactivos en este caso.
necesitamos la masa molar de el óxido de manganeso, que sería un átomo por 55 gramos para el manganeso y 2 por 16 gramos por mol para el oxígeno, con un total de 87 gramos por mol. Luego tenemos para el ácido clorhídrico un átomo por 1 gramo por mol de ácido clorhídrico más 1 por 35.5 gramos por mol de cloro para un total de 36.5 gramos por mol. Con esto podemos calcular entonces los moles de cada especie. Tomando la masa de cada una de las especies y multiplicándola por el factor de conversión, donde dividimos entre la masa molar. 0.86 moles para el óxido de manganeso y para el ácido clorhídrico tomamos la masa, multiplicamos por factor de conversión, donde tenemos masa molar en el denominador. Con esto entonces tenemos calculados los moles de cada una de las especies. Posteriormente, debemos establecer cuál de los dos es el reactivo limitante. Vamos a hacer un cálculo como el que realizamos en el ejercicio anterior y vamos a buscar la cantidad de producto que se forma a partir de cada uno de los reactivos. Para el caso del óxido de manganeso, partimos de 0.86 moles de óxido de manganeso, lo multiplicamos por un factor de conversión que relaciona los moles del óxido de manganeso y los moles del producto. En este caso, podríamos haber trabajado con cualquiera de los productos. Sin embargo, como las siguientes preguntas están en función del producto cloro, vamos a trabajarlo entonces como una relación con cloro. Tenemos nuestro primer resultado y vamos a realizar este mismo cálculo para el segundo reactivo. Y en este caso tenemos 1,32 moles. Factor de conversión sería moles de ácido clorhídrico en el denominador, moles de cloro en el numerador, y tenemos una relación de 1 mol de cloro por cada 4 moles de ácido clorhídrico. Eso nos da un total de 0.33 moles. La especie que produce la menor cantidad de producto cloro en este caso sería el ácido clorhídrico, así que ese va a ser nuestro reactivo limitante y con el cual vamos a trabajar los siguientes incisos. En el inciso B, vamos a calcular ahora la masa de cloro que se forma en el proceso. Para obtener esta masa de cloro necesitamos la masa molar primeramente del cloro 2, que equivale a 71 gramos por mol, y esto lo vamos a utilizar para hacer la conversión de masa para el cloro producido, que sería 0.33 moles de cloro multiplicado por un factor de conversión de moles a masa, donde tenemos moles en el denominador, masa en el numerador, y utilizamos la masa molar para hacer la conversión.
Esto nos da un valor de 23.4 gramos producidos de cloro. Finalmente, en el inciso C, calcularemos cuál es el porcentaje de rendimiento del proceso. Si nos dicen que el rendimiento experimental fue de 15 gramos de cloro, eso lo dividimos entre el rendimiento teórico de la especie en la reacción química y lo multiplicamos por 100. Esto nos da finalmente un valor de 64% de rendimiento para la reacción. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.